Bienvenidos a una emisión más de este programa, La Silla Eléctrica, realizado por estudiantes de Ciencia Política en Aguascalientes. Y pues hoy es una ocasión muy especial. Hoy cumplimos un año de empezar con estos programas, con estas mesas de análisis, mesas de debate. Y pues, ¿quién más para celebrar este año que hemos aportado a través de estos análisis, que el profesor Gianfranco Pascuino? Doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Estoy bien, vivo, hablo con ustedes, escribo Muy bien, doctor. y sufro. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y pues me permito presentar a los demás compañeros que están participando el día de hoy. En primera instancia tenemos a la compañera Wendy García. Wendy, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Estoy muy bien, muchas gracias, Pasión, y por todo. Es un honor estar con ustedes, Elías, Max, Yael, por supuesto con el profesor emérito de Ciencia Política, Gianfranco. Sí, se está cortando un poquito, Wendy, pero bueno, el compañero Yael Santana. Yael, ¿cómo estás? Hay Max, pues bien, aquí como lo comentaba el profesor, sobreviviendo mediante esta pandemia, pero aquí estamos, no nos queda de otra. Pues así es, mi estimado compañero. Y por último, colaborador, amigo de varios años, Elías Zapata, ¿cómo estás? Muchas gracias, compañero, y agradeciendo al doctor por participar en este pequeño aniversario que de un año ya empezando con este programa y pues. Así es. Entonces, doctor, el tema del día de hoy es presidencialismo y parlamentarismo, un análisis comparado. ¿Podría usted darnos una pequeña introducción acerca de qué significan estos términos, cómo los entendemos a través de la ciencia política? Sí, agradezco mucho vuestra invitación y voy a hablar más o menos 15, 18 minutos. Primero, todo empezó en los lados del Atlántico. En Inglaterra, el parlamentarismo, en los Estados Unidos, el presidencialismo. En Inglaterra, el parlamentarismo fue el producto de una evolución muy despacia, con muchos cambios, pero cambios graduales, cambios que produjeron algunos elementos que fueron transformados otra vez muy gradualmente. En los Estados Unidos, el presidencialismo fue el producto de un cambio memorable, es decir, la guerra con Inglaterra, la necesidad de crear un sistema político, un sistema institucional totalmente diferente de Inglaterra y totalmente nuevo. Entonces, con elementos que no existían antes y que los americanos, es decir, los padres constituyentes, producieron a la Convención de Filadelfia. Los dos, parlamentarismo y presidencialismo, son los dos modelos que han sido utilizados desde el momento que otros países han democratizado. En Europa, prácticamente todos los países europeos, todos los sistemas políticos europeos imitaron al parlamentarismo de Inglaterra. Y sabemos que todas las repúblicas latinoamericanas han imitado al presidencialismo de los Estados Unidos. Entonces, dos modelos, inmediatamente una expansión en Europa y no inmediatamente, pero algunos años después en América Latina. Lo que es interesante es que todos los países europeos de la Europa del oeste han, como puedo decir, conservado el parlamentarismo con una única excepción, es decir, Francia, y todas las repúblicas de Latinoamérica han conservado, guardado el presidencialismo de los Estados Unidos, con muchas adaptaciones,
pero es el presidencialismo. Hay elementos importantes en los dos modelos de gobierno. Hay diferencias muy claras. En el presidencialismo, el presidente y el Congreso son elegidos de manera separada. El presidente tiene 4 años de gobierno, el Congreso 2 años, la Cámara de los Representantes y 6 años los senadores. Pero lo que es importante es la elección separada, no simultánea, no contemporánea. El presidente no puede disolver al Congreso y el Congreso no puede elegir otro presidente. Es decir, hay una rigidez del modelo de gobierno. No hay cambios, no hay posibilidades de adaptación. Es rígido. Eso es, vamos a ver después. El presidente es elegido en todas las repúblicas presidenciales. El presidente es elegido para los electores. En los Estados Unidos el sistema es un poco más complicado porque hay grandes electores, los electores de los estados. El problema fue exactamente cómo producir legitimidad para el presidente, porque si no hay un rey, si no hay una reina que tiene una legitimidad histórica, tradicional, es necesario buscar otra forma, otra manera de legitimidad, y la elección popular directa es la manera de producir legitimidad por el jefe de Estado, que es al mismo tiempo el jefe de gobierno. En los regímenes parlamentarios, la legitimidad viene del Parlamento. El primer ministro es elegido, es decir, escogido, si puedo decir así, del Parlamento. Puede ser cambiado, puede ser derrotado, puede ser transformado, podemos decir así. Los gobiernos nacen en el Parlamento y pueden morir en el Parlamento o pueden ser transformados para el Parlamento. Entonces hay un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptación a desafíos, a problemas, a inconvenientes de funcionamiento. El segundo elemento que me parece muy importante es que en los Estados Unidos en general, en las repúblicas presidenciales, podemos definir las repúblicas presidenciales donde hay instituciones separadas. Y después podemos añadir instituciones separadas que comparten el poder. En los Estados Unidos, el presidente no tiene el derecho de iniciativa legislativa, es decir, las leyes son el producto de iniciativas de la Cámara de los Representantes o del Senado, representantes y senadores. El presidente tiene el poder de veto, puede decidir que no gusta una ley aprobada para el Congreso y rechazarla. El veto puede ser surmontado, si puedo decir así, con los 2/3 de los votos del Senado y de la Cámara de los Representantes. 2/3 significa que es muy difícil que un partido tenga 2/3 de los parlamentarios, entonces es el Congreso como tal que puede rechazar el veto presidencial. Pero las palabras fundamentales son instituciones separadas que comparten el poder. Por ejemplo, el presidente puede nombrar los jueces de la Corte Suprema, pero el Senado puede confirmar o rechazar los nombrados. Entonces, otra vez, el poder es compartido para el presidente, los senadores y los jueces, la Corte Suprema. Y hay muchos otros casos. Eso es muy importante porque produce situaciones que parecen prohibir la concentración de poder político, pero si el mismo partido tiene el presidente, tiene la mayoría
en las dos cámaras en el Congreso, puede nombrar los jueces, entonces puede controlar la Corte Suprema. Hoy es exactamente lo que he dicho, porque Trump tenía la mayoría en la Cámara de los Representantes, pero tenía en la segunda parte de su mandato, pero tenía la mayoría en el Senado y ha nombrado jueces republicanos. Entonces hoy hay 6 jueces republicanos y 3 demócratas. Entonces hay una situación de control de la Corte Suprema que puede durar, creo, 30 años, porque los jueces son nombrados a vida. En el caso de los regímenes parlamentarios, he dicho de la flexibilidad, pero hay otro elemento que me parece importante, porque no hay instituciones separadas, hay una fusión de las instituciones, de 2 instituciones. Es decir, es la mayoría parlamentaria que controla el gobierno. Entonces hay función entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y cuando ha sido elegido, nombrado el jefe del gobierno y su gobierno, pueden controlar la mayoría parlamentaria, porque aquí el primer ministro puede disolver el Parlamento. El Parlamento puede votar la desconfianza al primer ministro, pero el primer ministro puede disolver el Parlamento. En el pasado se decía que los regímenes presidenciales tienen 2 calidades. Primero, la estabilidad, porque no pueden derrotar al presidente. Y segundo, el presidente es un presidente que tiene mucho poder de tomar las decisiones. Entonces, estabilidad, y yo diría mismo, aun si no es una palabra castellana, estabilidad y decisionalidad, decision making power. Eso no es verdad, sabemos, porque en muchos casos en los Estados Unidos, muy frecuentemente, hay situaciones de gobierno dividido. Es decir que el presidente no tiene una mayoría en el Congreso, entonces no puede decidir. El gobierno dividido es muy malo porque el presidente no puede decidir, pero tiene el poder de vetar, entonces el Congreso no puede hacer todo lo que gusta, entonces hay una situación que se puede llamar estado u bloqueo. El bloqueo es malo porque no produce nada, pero el bloqueo es malo. Hay otra razón que explica que el bloqueo es malo, porque no es posible a los electores decidir quién es responsable. Es decir, el procedimiento de accountability no funciona, porque el presidente va a decir, son los congresistas que no me dejan gobernar, y los congresistas dicen, el presidente es loco, el presidente quiere algo que no debe nunca obtener, entonces lo bloqueamos. Entonces, hay críticas, pero hay otra crítica que me parece muy importante. Es una crítica recién escrita para Juan Linz, un grande politólogo español, que ha dicho que el problema con las repúblicas presidenciales es que los outsiders pueden ganar la presidencia. Los outsiders que no tienen ninguna experiencia política, ninguna biografía política, ninguna capacidad política, pero tienen dinero y tienen visibilidad y pueden ganar la presidencia. Ese fue, por supuesto, el caso de Trump, y creo que podemos decir que es el caso de Bolsonaro en Brasil, pero hay otros casos en América Latina, hay muchos casos de outsiders que ganan la presidencia. Brasil nos ofrece otros casos, por ejemplo Fernando Collor de Mello en los años 80. Los defectos del parlamentarismo fueron buscados como el defecto de la inestabilidad de los gobiernos y de la fragmentación de las coaliciones de gobierno. La mayoría
de los gobiernos de Europa Occidental son gobiernos de coalición. Entonces hay 2, 3, 4 partidos. Entonces hay conflictos, hay tensiones, hay problemas cuando es necesario tomar decisiones. Eso es verdad. Pero la inestabilidad no existe prácticamente más. El caso de inestabilidad es el caso de Italia hoy y ayer también. Pero la mayoría de los gobiernos de coalición en Europa Occidental son bastante estables. Italia es una excepción. España ha logrado ser una excepción, ha llegado a ser una excepción en los años 2, 3, 4 años atrás, pero hoy hay bastante estabilidad. España tiene un problema con los partidos políticos. Pero lo que podemos decir es que el primer ministro habitualmente tiene experiencia política, tiene una biografía política, es el jefe de un partido. En general, es el jefe del partido más grande de la coalición. En lo que pertenece a la estabilidad de los gobiernos, los alemanes han buscado un pequeño mecanismo que produce estabilidad. Es un elemento, no podría decir que es el elemento central de la estabilidad de los cancilleres en Alemania. Es decir, el voto de desconfianza constructivo. Pueden derrotar, primero, el canciller es elegido directamente en el Bundestag, con la mayoría absoluta. Puede ser derrotado con una mayoría absoluta, que puede ser su mayoría que lo deja, u otra mayoría absoluta, pero no pierde el poder si no hay inmediatamente, es decir, dentro de 48 horas, otra mayoría absoluta y otro candidato canciller. Eso es un elemento que, ¿cómo puedo decir? Un elemento de deterrencia, se puede decir así. Es decir, que si ustedes no tienen otra mayoría, no pueden crear inestabilidad. Entonces, si derrotan un jefe de gobierno, pero saben cómo elegir otro jefe, no hay inestabilidad. 48 horas es un tiempo técnico, yo diría. ¿Okay? Es una grande innovación institucional. Y los españoles, en verdad, han imitado esa innovación institucional con algunos pequeños cambios. El voto de desconfianza constructivo ha sido utilizado completamente en su totalidad una vez solamente, es decir, en el 1982, cuando los demócratas cristianos y los liberales derrotaron al canciller socialdemócrata Helmut Schmidt y lo sustituyeron con Helmut Kohl. Helmut Kohl tiene el récord, el tiempo más largo en su cargo, es decir, 16 años. Y en general, los alemanes tienen otro récord, es decir, el menor número de jefes de gobierno desde 1949 hasta hoy. Y la canciller Merkel puede, ¿cómo puedo decir? Puede obtener un nuevo récord porque son algunos meses o algunas semanas de diferencia con Kohl. La canciller Merkel fue elegida la primera vez en el 2005. Entonces, si debemos escoger entre parlamentarismo y presidencialismo, la respuesta es que no sabemos exactamente lo que debemos. Sabemos que el presidencialismo tiene problemas. Hay algunos problemas en los parlamentarismos también, pero parecen menores, de menor importancia. Y en general los problemas de los regímenes parlamentarios no son problemas institucionales, sino son problemas políticos. Es decir, si los partidos son bien organizados, son de número limitado, pueden producir gobiernos estables y que deciden. Cuando hay un multipartidismo extremo hay problemas, pero hay problemas no solamente en los regímenes parlamentarios, sino en los regímenes presidenciales también, como por ejemplo en Argentina, como fue el caso de Brasil
muchas veces, como es el caso de otra pequeña república presidenciales en América Latina. Eso es lo que puedo decir y espero a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, profesor. Y pues abrimos este bloque de preguntas. Comenzamos con la compañera Wendy. Compañera Wendy, ¿alguna pregunta que tengas acerca de este tema, de esta explicación que acaba de dar el doctor? Hola, claro que sí, de hecho son varias, pero voy a iniciar con esta, que es en el panorama general de las democracias actuales, ¿qué objetivo de los regímenes democráticos electorales es más importante reforzar? ¿La eficiencia que puede otorgar un presidencialismo o la representatividad que es característica de la formación de una asamblea? Depende. Es decir, creo que la representatividad es muy importante. La democracia es el intento de representar muchas opiniones, muchas ideas, muchas preferencias. Entonces, la representatividad es necesaria. Regímenes bipartidistas pueden ser representativos si los dos partidos son representativos. Si los dos partidos son, ¿cómo puedo decir?, no representativos porque tienen una presencia enorme en el país, pero saben que pueden ganar, entonces no van a buscar nuevos electores, hay menos representatividad. Pero en general sabemos que si el sistema electoral es un sistema electoral mayoritario en distritos uninominales, el representante siempre busca ser representativo, es decir, intenta aprender y comprender lo que los electores quieren. Entonces, en general, si usted quiere representatividad, los regímenes parlamentarios son más representativos, pero hay algunos casos en los cuales los electores prefieren elegir directamente una persona que tome decisiones. Eso es el caso de algunas repúblicas presidenciales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y muchísimas gracias, compañera Wendy. Compañero Yael, ¿alguna pregunta que quieras realizar? Sí, Max. Y bueno, antes que nada, volverle a agradecer al profesor estar aquí con nosotros en este programa especial. Y bueno, hace un momento, profesor, usted mencionaba a Juan Linz, y en el mismo texto que usted anteriormente comentó, viene algo bastante interesante, y es acerca del rol negativo que tiene el presidencialismo en lo que es la América Latina. Usted ya nos hizo favor de mencionar algunos de estos problemas presentes, que bueno, ninguna forma está fuera de tener sus problemas, igual ya lo mencionó, pero en el mismo texto de Linz se menciona una posible introducción al parlamentarismo dentro de América Latina. Bajo su propia opinión, quería saber en qué afectaría esto o cómo se desenvolvería viendo la situación actual de todo el continente. Vemos movilizaciones y bueno, hace un momento la pregunta anterior mencionaba acerca de la representación que puede ser mucho más efectiva dentro del parlamentarismo. ¿Esto también afectaría en algo el desarrollo de estos movimientos sociales? Lo que me parece muy interesante y que hay un único caso en Europa de un régimen que estaba parlamentario y que ha producido un cambio, es la Francia de la Cuarta República a la Quinta República, un cambio hasta un régimen que se llama semipresidencial o semipresidencialista. Si ustedes preguntan, explico más. Y no hay ningún caso de república presidenciales
que ¿cómo puedo decir? Han evolucionado hasta un régimen parlamentario. Es decir, cuando los constituyentes escogen una forma, un modelo de gobierno, el modelo de gobierno va a durar muchísimo tiempo porque es muy difícil cambiar los comportamientos, cambiar las ideas, cambiar las preferencias y hay riesgos cuando el cambio es muy dramático de parlamentarismo a presidencialismo. El único caso es el caso de Francia y no hay caso de presidencialismo hasta el parlamentarismo. Primero, eso me parece importante. Segundo, Linz convenció los argentinos a intentar el cambio. El cambio estaba bastante, ¿cómo dire, probable, no sé si puedo decir posible, pero bastante probable. Pero el verdaderamente importante profesor de Derecho Constitucional que había construido una constitución casi parlamentaria murió de manera totalmente, como decir, improvisa. Entonces el proceso de cambio se bloqueó. Hoy Argentina tiene una situación en la cual el presidente tiene muchos poderes y tiene un jefe de gabinete que tiene bastante poder, pero no es un régimen no es un régimen parlamentario y no es un régimen semipresidencialista. Me parece, como he dicho, me parece difícil cambiar modelos de gobierno. Compañero Elías. Bueno, muchas gracias, profesor. Y mi pregunta va más enfocada a temas, digamos, metodológicos. Cuando se hace un análisis comparado entre pues, diversas naciones y, digamos, el tema es muy acotado, entonces tenemos que comparar presidencialismos y parlamentarismos, ¿no? Entonces, ¿qué errores metodológicos se puede caer o qué consejo daría para cuando se hace este tipo de análisis comparados? Podemos comparar todo, yo creo. Podemos comparar muchísimas cosas si sabemos lo que queremos aprender. Es decir, queremos un modelo de gobierno que garantice la estabilidad ¿de qué? Del jefe de gobierno, del gobierno, la estabilidad de las políticas públicas. Queremos un modelo de gobierno que garantiza la representatividad de las opiniones, de las ideas, de los partidos, por ejemplo, otro elemento. Queremos un modelo de gobierno que ofrece a los electores mucho poder, el máximo de poder. Entonces, si sabemos lo que queremos, podemos decidir cómo intentar obtener lo que queremos. Yo no sé, ¿qué quiere obtener Elías de un cambio, de una transformación de un modelo de gobierno? Bueno, sería más bien por ejemplo, en América Latina, el presidencialismo pues se ha tenido demasiados problemas, ¿no? Entonces, sin adoptar como tal un régimen parlamentario, pues se podría adoptar o buscar adoptar, digamos, políticas públicas más eficientes o decisiones más eficientes propias de los parlamentarios sin hacer como tal arreglos de ingeniería constitucional. No es el modelo de gobierno que produce políticas públicas mejores. Son los partidos, son los políticos, son los grupos de presión. Entonces, ustedes de una manera quieren menos fragmentación de la sociedad, pero la fragmentación puede ser un valor porque puede producir más ideas, puede producir más preferencias. El pluralismo en general es un valor. En algunos casos hay repúblicas presidenciales que no tienen bastante pluralismo. Los parlamentarismos tienen bastante parlamentarismo, bastante pluralismo, pero hay situaciones en las cuales
el pluralismo es controlado, es limitado para el poder político, para el poder ejecutivo. Por ejemplo, Hungría hoy es un caso de limitación del pluralismo. En Polonia también hay intentos de limitación del pluralismo. Italia y España no limitan el pluralismo y yo prefiero situaciones de inestabilidad con mucho pluralismo y no de estabilidad con poco pluralismo. Entonces, debe decidir cuál es el target, qué intentamos conseguir. Y cuando sabemos lo que queremos conseguir, podemos introducir reformas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, yo también tengo una pregunta. Usted mencionaba acerca de los conceptos como la accountability dentro del presidencialismo, que usted menciona a través de lo que es el estado y el bloqueo, existe un riesgo para este tipo para la transparencia tal dentro de una democracia. ¿Considera que un modelo es más abierto que otro al momento de mostrar el funcionamiento de sus instituciones públicas? En general, más abierto y de una manera más transparente es el presidencialismo, porque hay algunas cosas que el presidente desea, debe decir que desea algunas cosas. Hay algunas cosas que los representantes, los senadores desean y deben decirlo de manera clara. Entonces, la opinión pública ve exactamente quiénes quieren algunas cosas y quiénes son a la oposición. Pero hay negociaciones también en los presidencialismos, lo sabemos. Pero en general yo creo que se puede decir, un poco más posible comprender lo que ocurre. Hay modelos de gobierno parlamentario en los cuales hay muchísimas negociaciones, hay muchos actores, hay muchos escambios, si puedo decir así, que no son totalmente transparentes. Entonces, si ustedes quieren la transparencia, los regímenes presidenciales pueden ser un poco más transparentes. Pero todo eso no es solamente un problema de instituciones, de parlamentos, congresos, presidente, primer ministro, coaliciones de gobierno. Eso es el producto también de la existencia de mass media, de diarios, de periodistas, de televisiones, de periodistas que investigan, que intentan obtener informaciones y que saben trabajar de manera, yo creo que se puede decir, de manera totalmente democrática. Entonces hay una variable interveniente importante que son los ¿cómo puedo decir?, que explican la política. Los periodistas y puede ser también los editorialistas. Cuando la opinión pública es polarizada, eso es un problema. El problema de los Estados Unidos con Trump fue un problema, aún un problema de opinión pública polarizada. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, como se nos está yendo el tiempo demasiado rápido, iniciamos este último bloque de preguntas. Igual iniciamos contigo, compañera Wendy. Muy bien, muchas gracias. Tomando la palabra, usted mencionó que una de las principales críticas al sistema presidencial es su rigidez y este fenómeno del gobierno dividido. Este último paraliza una desventaja, pero desde su perspectiva, ¿este constituye un riesgo de parálisis o más bien una oportunidad de negociación y compromiso entre ambas partes? Y además, ¿cómo se puede superar este reto? Se puede a través las personalidades de los que negocian. Si el presidente es confiable, si los jefes de las comisiones parlamentarias son confiables, si el jefe de la oposición, es decir, el líder de la mayoría del otro partido,
es confiable, pueden obtener algunos compromisos, si puedo decir así. Si no, sabemos tres cosas en el caso del presidencialismo de los Estados Unidos. Primero, que hay un Estado, entonces nada ocurre. O lo que ocurre es solamente cuando los dos partidos en el Congreso deciden de producir, como puedo decir, compromiso, pero de bajo nivel. ¿Quién paga? Paga el Estado paga. Eso produce una deuda pública muy alta. Segundo, el presidente puede intentar convencer a algunos parlamentarios de la oposición. Si ustedes votan mi proyecto, hay dinero para un puente, una escuela, hay dinero para algunas actividades en el distrito de un senador especialmente influyente. O el presidente puede, tercer elemento, puede, como puedo decir, puede preguntar a los electores de escribir, de influir sobre sus senadores. El presidente retórico, eso es necesario para el país. Eso es algo que America First necesita. Entonces, el presidente retórico, algunos presidentes han sido retóricos, algunos, como por ejemplo Reagan, fue un grandísimo presidente retórico. Algunos presidentes han sido presidentes que sabían cómo negociar, por ejemplo, Lyndon Johnson. Hay otros casos en los cuales hay simplemente un Estado, un bloqueo. Yo he muy admirado a Obama, pero Obama no sabía cómo negociar con la mayoría republicana. Entonces, en la última fase de su presidencia fue un Estado, un bloqueo negativo, muy negativo. Sí, muy bien, entiendo. Entonces, influye mucho más la capacidad de negociación del presidente, ¿verdad? No he comprendido. No, que entiendo sobre la personalidad de negociación y Sí. la capacidad de ambas partes y sobre todo del presidente Sí. en este caso. Hay Muchas casos, gracias. sí, hay casos en los cuales los senadores también tienen ambiciones más o menos legítimas. Si un senador no quiere ser reelegido, puede votar con el presidente. Si el senador quiere ser reelegido, debe escuchar lo que sus electores dicen y después vota como los electores quieren. Lo que es imposible por los electores es decidir quién tiene razón. Eso produce consecuencias. Es decir, el elector gusta al presidente y vota al presidente y al mismo tiempo vota al senador, que puede ser de un partido diferente, porque conoce al senador. Entonces va a preservar el gobierno dividido porque no sabe cómo atribuir responsabilidades. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues proseguimos contigo, compañero Yael. Sí, gracias, Max. Profesor, un poco de la mano de la pregunta anterior, ¿considera usted que el actor político dentro dentro del parlamentarismo o el presidencialismo define mucho cómo éste se desenvuelve o cómo éste se desarrolla? Porque ya usted nos explicaba un poco el caso de Donald Trump y varios presidentes estadounidenses. Entonces podemos hablar de que de cierta manera el actor político resulta ser el núcleo del desarrollo de alguna de estas formas. Los actores políticos en los Estados Unidos han cambiado mucho porque la sociedad de los Estados Unidos ha cambiado mucho. Puedo decir, en los años 50, 60 y 70
la grande mayoría de los electores estaban blancos, hombres blancos, hombres protestantes, hombres bastante conservadores. ¿Okay? Hoy la situación es muy diferente. Los hombres blancos no son nunca más la mayoría. Es necesario construir coaliciones. Sabemos que la minoría de color es pequeña, pero es compacta. Vota a los demócratas. Entonces, cuando votan, porque el problema es, deben ser registrados para votar. Cuando votan, sí pueden votar, porque los republicanos intentan suprimir los votos. Cuando votan y pueden votar, votan a los candidatos demócratas. Sabemos que la mayoría de los latinos votan a los candidatos demócratas, pero cuando los latinos han ganado posiciones sociales importantes, tienen dinero, son en una comunidad, por ejemplo, los cubanos pueden votar a los candidatos republicanos. El senador más importante de la Florida, Marco Rubio, es el senador republicano que obtiene la mayoría de los votos de los cubanos. Pero los otros latinoamericanos, por ejemplo, en Texas, los latinoamericanos votan a los candidatos demócratas. Sabemos que los judíos hasta, creo, se puede decir, hasta 10, 20 años votaban con grande mayoría los candidatos demócratas. Hoy hay cambios porque los demócratas no apoyan totalmente la posición del gobierno de Israel. Entonces algunos judíos votan a los republicanos que son pro Netanyahu. Los asiáticos son la minoría menor, si puedo decir así, pero hay una pequeña mayoría que vota a los demócratas. Pero el problema es cómo construir una coalición electoral y cómo convencer los electores de las diferentes minorías, minorities, ir a votar. Eso es el problema de los demócratas. Yo diría que hay una mayoría natural a favor de los demócratas, pero si la mayoría no es organizada, pierden las elecciones. Han perdido muchísimas elecciones presidenciales. He contestado, ya he contestado. Sí, profe. Bueno, profesor, una disculpa. No. Profe, bien, es bien, profe. Entonces vemos que es un conjunto de factores, por así decirlo, los cuales influyen, siendo el principal la misma sociedad. Entonces, podemos ver que, bueno, en la actualidad creo que ha habido una gran movilización social, tanto en la parte europea como en este lado del charco, como dicen. Entonces, podemos ver que estos cambios, estos movimientos, estas también llamadas revoluciones silenciosas, afectan realmente al sistema, ¿no? Entonces, es lo que lo moldea, por así decirlo. Sí, pero no es una revolución silenciosa. Son muy, ¿cómo puedo decir? Muy ruidoso. ¿Puedo decir ruidoso? Son muy ruidosos. Asaltan el Capitol Hill y utilizan las armas, matan. No existe una revolución silenciosa. Es una revolución peligrosa y muy ruidosa. Es una revolución con elementos subversivos, puedo decir así. Entonces es algo de peligroso. Son los republicanos, no son los latinos, no son los hombres de color, no son los asiáticos, son los republicanos, los hombres blancos, protestantes,
de clase medio-baja, yo diría, ¿ok? Eso es muy importante. Segundo, la fragmentación en los Estados Unidos, la fragmentación es mayor que en cualquier otra parte del mundo, porque los Estados Unidos es un país de migrantes. Entonces hay siempre nuevos ciudadanos, hay siempre nuevos actores en la escena política, en la escena social, podemos decir en la escena cultural también, mismo si, aun si sabemos que la mayoría de los actores, los verdaderos actores de Hollywood son favorables a los demócratas. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias, profesor. Y continuamos con la pregunta del compañero Elías. Profesor, mi pregunta es parecida a la del compañero Vladimir, pero ahora enfocado en regímenes parlamentarios, ¿no? Con las llegadas de grandes migraciones en los últimos años a Europa por parte de África, y también cómo se ha configurado, digamos, los líderes políticos, ¿no? O sea, ahora se tienen ya grandes figuras como, bueno, no grandes, pero figuras, como Boris Johnson, ¿no? Por ejemplo, o la canciller alemana que ya iba a dejar el cargo, pero que tienen cierta influencia, ¿no? Estos actores políticos que tienen cierta influencia en el panorama europeo. ¿Cómo se ha configurado esto y cómo se han adaptado a los regímenes parlamentarios? En Inglaterra, en Gran Bretaña, la mayoría de los inmigrantes, si puedo decir así, conocen el idioma inglés, porque vienen de los países que fueron colonias de Inglaterra. Bangladesh, Pakistán, India, Kenia, hablan inglés, entonces no tienen ningún problema de integración desde el punto de vista del idioma. En muchos casos son inmigrantes importantes por la economía de Inglaterra. Si los ¿cómo puedo decir? Sanitarios, se dice sanitarios, si los que trabajan en los hospitales no deciden de no trabajar más, la mayoría de ellos son migrantes. Entonces son totalmente necesarios al sistema económico y sanitario de Inglaterra. El problema es que no han, con algunas excepciones, no participan muy activamente a la política de Inglaterra, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, el alcalde de Londres es creo un pakistano, hay en el Partido Laborista hay muchos elementos de la minoría de los inmigrantes. En Alemania parece que la integración de los inmigrantes, en especial manera de los inmigrantes de Turquía, ha sido excelente. Puede ser que los alemanes tienen algunos problemas del pasado y hoy intentan ser absolutamente no racista. Creo que el retrato más interesante es siempre mirar la foto de la selección de fútbol alemana. 11, 15, 20 jugadores, 7, 8 que no son alemanes, son alemanes, pero no son turcos, son serbios, son poloneses, dice así, son elementos de la minoría. Eso, el deporte es un poderoso instrumento de integración social e integración política en Alemania y en algunos casos también, pero en algunos casos eso no funciona bastante bien. Francia tiene una selección de fútbol que es totalmente integrada, pero hay tensiones interraciales muy visibles. He contestado, Yael, Elías, ¿sí?
Sí, bueno, esa es de la parte, digamos, de los nuevos votantes, ¿no? Cómo se van integrando. Pero también, a digamos, las nuevas figuras públicas, como ejemplo, ya lo habéis comentado, Boris Johnson, o por ejemplo, en Francia, que es semi parlamentario, pero de Macron, ¿no? Sí. Y que han hecho, digamos, un cierto debate, ¿no? Acerca de la legitimidad de estos y de sus acciones, ¿no? Porque pues ya son, digamos, figuras más imponentes, no al estilo presidencial, pero pues sí con más margen de Pues decisión. sí, sí, sí. Sí, eso es un efecto de la personalidad de Boris Johnson y de Macron, es un efecto de como puedo decir, del colapso del Partido Socialista en Francia, es un efecto también de los mass media. Los mass media quieren personalidades que producen noticias, que sean noticiables, yo diría así. Y Boris Johnson tiene muchos elementos de folclore, puedo decir folclore, muchos elementos interesantes que, puedo decir, ganan la atención del público. Vamos a ver, porque Boris Johnson hoy tiene un enorme éxito con la vacuna, las vacunas en Inglaterra, pero no sé si es muy exitoso, por ejemplo, en lo que pertenece a la Brexit. Vamos a ver después la epidemia, la pandemia, vamos a ver si hay éxito o si hay consecuencias negativas por la economía de Inglaterra. Compañero Max. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, como última pregunta y ya un poco más global, ¿cuál considera usted que vendría siendo esta forma de gobierno futura, ¿no? ¿Cuál sería este régimen bajo el cual se regirían las democracias del futuro? ¿Sería igual bajo un presencialismo, semipresencialismo, parlamentarismo? ¿Cómo lo ve usted? No, creo que poco va a cambiar en lo que pertenece a los modelos. Los regímenes parlamentarios van a continuar, los presidencialismos van a continuar. El único modelo de gobierno que ha extendido su presencia es el semipresidencialismo. Hay regímenes semipresidenciales en la Europa del Este. Hay, por ejemplo, Taiwán es un caso de semipresidencialismo. Hay semipresidencialismo en algunos países de la Europa del Sur también, los Balcanes. Entonces, hay semipresidencialismos en África también. Entonces, el semipresidencialismo tiene una fuerza expansiva, yo diría así. Pero lo que va a cambiar en el futuro, creo, es la democracia, puedo decir, de abajo, es decir, formas de democracias deliberativa a nivel de las ciudades, no de las ciudades grandes, pero de las ciudades. Puede ser a nivel de algunos estados. Por ejemplo, en California hay experimentos de democracia deliberativa. Hay algunos experimentos increíbles, hay experimentos de democracia deliberativa en China también, que sirven para, ¿cómo puedo decir? Sirven para descargar tensiones, para permitir la participación política al nivel de algunas ciudades. Entonces no hay presiones por cambiar el nivel superior. Entonces la democracia va a ser una democracia de mayor manera, democracia de los ciudadanos. Eso es posible, yo creo que sea útil también y puede cambiar el funcionamiento de la democracia, pero no creo que cambie necesariamente los modelos de gobierno. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, con esto concluimos este episodio especial de La Silla Eléctrica. Agradecemos infinitamente al doctor Gianfranco Pascuino, porque pues con él empezamos esta aventura, ¿no? Dentro del análisis de la ciencia política desde nuestra perspectiva como estudiantes.
Igual agradecemos a los compañeros que participaron el día de hoy. Sin ustedes, pues el programa no sería nada. Y sobre todo, pues agradecer al compañero Elías, al compañero Osvaldo, que nos encuentra en este momento, por tener esta iniciativa y seguir y promover esto, ¿no? El análisis crítico, el análisis político dentro de los jóvenes, que creo es algo que usualmente no contemplamos nosotros como jóvenes. Entonces, igual, reiterarle un agradecimiento, doctor, algunas palabras que tenga como conclusión final. Sí, yo agradezco también a la compañera Wendy. Mi pregunta es, ¿dónde está la silla eléctrica? ¿Ustedes tienen una silla eléctrica? ¿Dónde está? ¿Con Elías, con Wendy, con Yael o Max, que es el propietario de la silla eléctrica? Lo estamos pensando, profesor, realmente poner una silla eléctrica, pero debido a las complicaciones del COVID y todo esto, todavía no podemos hacer como tal un set. Entonces, cuando se nos permitan las condiciones, vamos a tener un set. Y si gusta, con mucho gusto, pues les demos una invitación para estrenar esto. E igual, si quiere, podemos realizar esta dinámica de la silla eléctrica, Sí. que en esta ocasión, pues, ¿qué les parece si llevamos a la silla eléctrica a alguno de estos dos sistemas? Al presidencialismo o al parlamentarismo. ¿A cuál quisieran llevar ustedes? A la silla eléctrica. Ok, otra vez con muchos ejemplos, cómo funciona el presidencialismo, por ejemplo, en México, cómo funciona el parlamentarismo, por ejemplo, en Dinamarca, que parece ser la más democrática nación del mundo. ¿Usted, Max, es en Ciudad de México en ese momento? Estamos en Aguascalientes, doctor. Ah, en Agua, todos. Todos, sí. Ok. Ok, entonces. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Síganos en todas nuestras redes sociales. Igual, pues, feliz primer año y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor.